bienvenidas a todos a este webinar que estamos llevando a cabo con Educación Continua de la Universidad de los Andes, el Centro de Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER. Yo estoy muy emocionada porque es un trabajo que venimos haciendo ya hace varios días, entonces estar al aire es verdaderamente pues muy emocionante y saber que hay tantas personas conectadas e interesadas en este tema, creo que a mí y a los panelistas nos anima mucho. Y darle las gracias a todas las personas que están conectadas. Sabemos que hay gente de diferentes regiones de Colombia, incluso de América Latina, que se han conectado a esta conversación, entonces bienvenidos. Yo antes de presentar, digamos, a nuestros panelistas, todos fantásticos, quiero contar un poquito del contexto de cómo nació este webinar y es, empezamos a tener algunos de los que estamos en esta conversación como reflexiones muy generales sobre estas diferencias que empezamos a encontrar entre los discursos y las medidas tomadas por algunos líderes mundiales frente a la pandemia. Mujeres y hombres, en el caso de los liderazgos femeninos, nos hemos dado cuenta en algunos casos, y es como una de las visiones que hay sobre las que conversaremos hoy, eh, que han estado más enfocados en el tema del cuidado, mientras que tal vez los liderazgos masculinos se han enmarcado un poco más o sus discursos y algunas de sus medidas en política pública se han enmarcado más en un tono de lucha contra el virus, en términos de guerra, una guerra que se gana o se pierde. Entonces, bueno, la idea hoy es que además de conversar alrededor de esto, también discutamos sobre cuáles son esos tipos de liderazgo o esas características que se necesitan de nuestros líderes, no solo en la crisis actual, digamos, no solo en los momentos que estamos atravesando ahora, y un poco reflexionar sobre cuáles son esos liderazgos que necesitamos para el futuro. Voy a presentar entonces a nuestros conferencistas. Tenemos a Sergio Montero, profesor asociado en Desarrollo Urbano y Regional en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo CIDER. Dicta clases en la Maestría de Planificación Urbana y Regional. Recientemente fue nombrado director del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios del CIDER, pues, y centra su investigación entre planificación urbana y regional, gobernanza y desarrollo económico local, con énfasis en ciudades y regiones latinoamericanas. Y pues por supuesto ha tenido publicaciones en revistas internacionales y de estudios urbanos y latinoamericanos. Nuestra siguiente panelista que voy a presentar es Beatriz Mejía Acerías, es directora adjunta de Economía, Cambio Climático, Ciencia y Prosperidad de la Embajada del Reino Unido en Colombia. En este rol, Beatriz tiene a su cargo 3 fondos de cooperación internacional dedicados a financiar proyectos ambientales y de movilidad e infraestructura sostenible, proyectos de innovación e investigación científica y proyectos de desarrollo económico local y superación de pobreza con especial énfasis en mujeres y jóvenes, y por eso hace parte hoy de este panel porque dentro de la embajada maneja los temas de género. Héctor Hernández, él es máster en políticas públicas de la Universidad de Michigan, e ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Dentro de las muchas cosas que ha hecho, como ingeniero estuvo en empresas de tecnología como IBM, como Apple Computer en Asia y fue consultor en Estados Unidos, pero lleva muchos años siendo profesor de liderazgo en la Escuela de Gobierno en el Centro de Liderazgo Público y hoy nos acompañará con su visión sobre el tema de liderazgo. Y finalmente quiero presentar también a una invitada muy especial que tenemos hoy, que es Carmen Saldías. Ella es economista, máster en desarrollo regional, tiene una amplia experiencia en investigación, en docencia, en consultoría y en administración pública territorial. Y directora de Crece en Manizales, fue secretaria de Hacienda y directora de Planeación de la Alcaldía de Bogotá, cofundadora y articulista de Razón Pública y pues una experta y una sobre todo apasionada de los temas de género. Entonces le damos pues la bienvenida. Quiero explicarles un poquito y rápidamente la metodología que usaremos hoy. Básicamente vamos a darles un espacio a nuestros panelistas para que nos hagan una presentación de sus visiones frente a los temas como les propuse yo al principio, un poco qué han visto en los liderazgos públicos en los últimos tiempos y qué ven para el futuro y cuáles son como esos retos y esas características que deben tener esos líderes. Presentarán y al final vamos a recoger preguntas y vamos a tener una conversación con ellos y con ustedes. Esperamos que ustedes se animen a participar. Un par de recomendaciones. La primera, a las preguntas tenemos un chat de preguntas y respuestas, PIR,
Los invitamos a que hagan ahí sus preguntas, las consignen, nosotros las estaremos recogiendo con el equipo que nos está acompañando y yo seré la encargada de transmitirlas. Les pedimos que tengan sus micrófonos apagados a los que no los tengan automáticamente apagados. Y bueno, los invitamos a disfrutar de este espacio. Los que tengan redes sociales, en Twitter tenemos el hashtag liderazgo pospandemia. Entonces, pues también los invitamos, si están interesados, a compartir sus impresiones, preguntas, comentarios, a invitar a otros a que se unan en el transcurso de esta conversación a través del hashtag. Entonces, para arrancar, le voy a dar la bienvenida a Sergio para que nos haga la introducción y nos cuente también un poco más de cómo fue la génesis de este proceso. Así que bienvenido, Sergio. Ok, listo. Bueno, pues gracias Beatriz por la introducción y por la invitación a este webinar. A mí, la verdad, pues este es un tema, una conversación que llevamos hace tiempo teniendo y me pareció muy interesante pues poderla tener ahora en este medio. Entonces, para contarles brevemente también de dónde surge esta idea, esto es parte también de una columna que yo escribí hace un par de semanas en plena reclusión por la pandemia, en el que empezamos a ver, o yo empecé a ver que había muchos líderes que estaban hablando de la pandemia, del COVID-19 en términos de guerra. Y pues a mí me parece que es muy problemático hablar de este tema en términos de guerra y ahora explicaré algunas razones de por qué. Entonces yo puse algunas ideas sobre esto en Twitter. Y todo empezó como con una idea que yo puse en Twitter pues ahí pone el 29 de marzo, en el que yo decía que esto pues no es una guerra, ¿no? En realidad esto es una crisis de salud pública y yo creo que es muy diferente hablar del COVID-19 en términos de guerra, en términos de crisis de salud pública, además, donde lo público es más relevante y donde lo que se requiere no es una defensa frente a un enemigo invisible, como han dicho algunos, como Trump dijo en algún momento, sino una mayor acción e inversión en salud y un Estado que cuida a sus ciudadanos, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y a partir de ahí empezaron a surgir también algunas reacciones a esa conversación que justamente son las invitadas que tenemos hoy. Entonces me parece muy chévere que podamos tener esa conversación que en su momento fue en Twitter y que no te permite obviamente la plataforma profundizar, pues que tengamos este espacio para profundizar. Entonces, bueno, les cuento ese contexto para contarles entonces lo que yo creo que ha pasado con el COVID-19 y yo creo que hay tres narrativas que han dominado la manera de contar esta crisis, que insisto, para mí es una crisis de salud pública, pero se ha contado de tres maneras. Una es la narrativa de la guerra, ¿no? Entonces empezó Italia, luego fue España y luego obviamente pues Estados Unidos rápidamente Trump cogió el lenguaje de la guerra, movilizó al ejército a hablar en la Casa Blanca, ¿no? Sobre que el coronavirus era el enemigo invisible que le iban a declarar la guerra. Entonces, bueno, la guerra tiene la ventaja de que moviliza a mucha gente con un objetivo común, pero para mí tiene la gran desventaja que también justifica violaciones y excepciones de derechos humanos con tal de conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, el estado de sitio, la narrativa de la guerra, los guerrilleros, los médicos como guerrilleros o como guerreros, pues tiene todo este contraste o este contexto de que se pueden hacer violaciones de derechos humanos a partir de eso, y a mí eso es una de las cosas que más problemática me parece. En Colombia, pues rápidamente los medios de comunicación y los primeros mensajes, si ustedes se acuerdan, ahora ya no, pero los primeros mensajes de Duque eran con el himno de Colombia y con símbolos muy patrióticos, ¿no? Y pues los medios de comunicación al principio, sobre todo, empezaron a lanzar este mensaje de que esto era una guerra. La propia revista Semana, pues una de las de mayor tiraje en el país, sacó esta portada con Duque con un tapabocas y el titular ¿Cómo ganar esta guerra? ¿No? Entonces había esa narrativa circulando. Luego nos llegó otra narrativa que venía más bien de Asia, y eran cómo los países asiáticos, en particular China y Corea del Sur, estaban combatiendo la crisis, ¿no? Y además del famoso uso de mascarilla o de tapabocas todo el rato, lo que se habló mucho aquí es del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, cómo estos países estaban logrando pues no sé, que todos los ciudadanos tuvieran el Big Data de sus teléfonos conectados, entonces los gobiernos podían ver exactamente dónde estaba, quién había tenido contagio con quién, la proximidad de todos a través de los datos de los teléfonos móviles. Si alguien salía de su casa, el gobierno te podía enviar un mensaje para decirte que no podía salir.
Entonces creo que eso ha sido muy atractivo para muchas personas y muchos han mandado mensajes o imágenes de cómo en Corea, en Japón, en China se controla la pandemia a través de ese uso del Big Data. A mí en particular también me parece un poco problemático en el sentido de que pues justifica un Estado todopoderoso que usa los datos, que usa todos los datos, en donde los temas de privacidad no importan, y aunque nos parezca muy atractivo en la crisis actual, creo que a largo plazo esto puede también justificar unos estados autoritarios que fomenten o que en pro del bien común pues usen y controlen a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces esa visión como tecnológica de solucionar la crisis creo que es muy atractiva en este momento, pero también tenemos que tener una visión a cómo esto puede también chocar con visiones más democráticas de la realidad, ¿no? Para mí, la idea de confiar en un Estado todopoderoso que usa el Big Data a su antojo, pues también me resulta como que, bueno, ¿dónde queda aquí el ámbito democrático, el control sobre esos datos, la privacidad de esos datos? Bueno, esa fue una segunda narrativa que también en Colombia asumimos, obviamente. Entonces, aquí se acuerdan, esto fue ya como una segunda parte, un momento en el que se iba a ampliar el confinamiento, en el que el presidente Duque salió a decir que íbamos a tener un aislamiento inteligente y con una pantalla de datos detrás, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo esa narrativa de los datos se usó también en Colombia para justificar eh, la crisis. Y tenemos una tercera narrativa, que es la que, pues a mí creo que vamos a discutir mucho sobre esto, me parece más interesante, que es la del lenguaje del cuidado, ¿no? Entonces, cómo algunas líderes, en particular líderes mujeres, salieron a hablar de esta crisis, no en términos de guerra, no en términos de big data y tecnología y autoritarismo inteligente, sino en términos de cuidado. Entonces, aquí es muy, si no lo han visto, les recomiendo que vean pues el discurso que dio Angela Merkel en televisión, en donde ella hablaba de que esto era la crisis más fuerte de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, pero ahí paraba de hablar de la guerra y de lo que hablaba era de que había que invertir en hospitales y en salud, que había que cuidarse y cuidar de la gente que nos cuidaba. Y también en la ciencia, y confiar en la ciencia para buscar una vacuna, ¿no? Entonces, y de hecho el mensaje de ella, que me parece muy simbólico, terminaba diciendo, cuídense y cuídense a sus seres queridos, ¿no? Entonces, ese lenguaje del cuidado, que en Bogotá yo creo que una de las máximas representantes ha sido la alcaldesa actual de Bogotá, Claudia López, que ya, no sé si se acuerdan, pero en noviembre del 2019, antes de la pandemia, y por eso rescaté este titular del Tiempo, ella había hablado que el nuevo POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se iba a hacer con base al sistema de cuidado. Y eso a mí me pareció muy curioso y en el momento, pues los que estamos familiarizados con temas de planeación urbana y regional, siempre hablamos de sostenibilidad, de desarrollo, de competitividad, de movilidad, pero nunca habíamos hablado eso de qué es eso de territorializar el cuidado, dijo ella. Y yo creo que en esta crisis Claudia López mostró algunas ideas de cómo esa lógica del cuidado, o qué significa esa lógica del cuidado aplicada a la planeación de una ciudad. En cierta manera, el confinamiento de Colombia se dio porque Bogotá, pues no se dio, pero se adelantó, porque Bogotá lo adelantó antes incluso que se hiciera a nivel nacional, y en cierta manera presionó al gobierno nacional para que lo hiciera. Entonces, Claudia López continuamente ha estado mandando mensajes del cuidado, de quedarse en casa, de cuidar de los familiares, de los seres queridos. Aquí rescato otro tuit que también me pareció muy interesante y creo que es el ámbito de esta conversación que vamos a tener hoy, que es que, pues, que tanto este lenguaje del cuidado es algo específico de mujeres y que tanto, que me gustaría también plantear luego más adelante, que tanto los hombres pueden adoptar esta ética del cuidado, ¿no? Pero entonces lo que me parece interesante es cómo, por ejemplo, Rosa nos cuenta de que ver a Claudia López en la entrevista es ver cómo, en la práctica lo que significan los liderazgos femeninos, ¿no? Que se enfocan en el cuidado y en priorizar lo verdaderamente importante, la salud, el bienestar y la vida digna. Entonces eso me parece que es una conversación muy interesante que toca tener en este momento y justamente en este webinar. Y obviamente seguramente ustedes ya han visto este tipo de noticias que han estado circulando por los medios, por las redes sociales, ¿no? De que cómo los países que han tenido una respuesta mejor a la crisis, Alemania, Nueva Zelanda, que hace poco anunció que se había eliminado el coronavirus del país, Dinamarca, ¿no? Islandia también que ha sido,
pues que lo que tenían en común eran que habían sido mujeres al frente de esos países. Entonces creo que eso es interesante porque nos pone a pensar entonces qué significa realmente este liderazgo femenino o feminista, que eso también es una distinción interesante. Pues yo estuve leyendo, me parece una definición muy interesante la que dice Leila Billing, que dice que un liderazgo feminista implica abrazar el cuidado mutuo, priorizar la compasión, tomarse más tiempo para comprobar que nuestros equipos y colegas están bien y no tener miedo a expresar vulnerabilidad ante otros, ¿no? Entonces, este tipo de liderazgo frente al liderazgo tradicional jerárquico masculino del jefe, ¿no? que impone sus órdenes, el jefe masculino. Creo que también hay otro tema que me gustaría introducir aquí, que es el tema de la economía del cuidado, lo que muchos, pues también, digamos, economistas feministas o personas que han estudiado el tema del desarrollo desde un ámbito feminista han hablado, y es la economía del cuidado, esa economía que no está reflejada en el PIB, ¿no? Cuando uno mide el Producto Interior Bruto de un país, no mide un tipo de actividades que se denominan economía del cuidado, que es lo que que son las actividades que tradicionalmente han hecho mujeres, y es las actividades del cuidado. Esas actividades del cuidado, del hogar, de los seres queridos no cuentan en esa economía. Entonces muchos han dicho que la economía en esta pandemia no es que esté cerrada, es que hay partes de la economía que nunca hemos pensado como parte de la economía, y es esa parte de cocinar, cuidar, limpiar, cuidar de los seres queridos. Todo eso también hace que la economía hoy día esté, más que la economía, que podamos sobrevivir, ¿no? En este contexto. Y ahí les quiero traer también una tabla que es de unas predicciones de crecimiento económico que recientemente sacó Fedesarrollo para Colombia, para este año. Y hay tres escenarios, pues obviamente los tres son terribles, pero digamos que el primero, digamos, van de menor a mayor impacto económico. En el escenario B, pues vemos cómo el Producto Interno Bruto en Colombia pues predicen que va a caer un 2,7% en el escenario más positivo, un 5% en el escenario mediano y un 7,9% en el peor. Pero lo que es interesante de estas cifras, si ustedes se dan cuenta, es que las únicas temas que crecen o que se prevén que van a crecer son los relacionados con el Estado, los relacionados con la ciencia, los relacionados con el Internet y con la economía del cuidado. Y en economía del cuidado yo incluyo aquí también las actividades agropecuarias, el sector agropecuario, porque son la gente que nos alimenta y la gente que cuida de nosotros para que esa alimentación llegue a nuestras casas, ¿no? Entonces, eso me parece interesante tenerlo en cuenta para la conversación. Este es un tema de que toca también repensar cómo estamos pensando no solamente el PIB, sino las estrategias de desarrollo económico local. En ese sentido, bueno, aquí les dejo una imagen de un libro que justamente en el CIDER estamos por sacar, que se llama Repensando el Desarrollo Económico Local desde Colombia, porque yo creo que este es el momento también de pensar no solamente cómo solucionar la pandemia, sino cómo estamos pensando el desarrollo en este contexto. Y en ese contexto de pensar el desarrollo, toca también pensar los liderazgos. Entonces, pues obviamente la pregunta aquí es esta, o sea, ¿será que las mujeres están liderando mejor que los hombres? Y aquí traje una imagen que me pareció también interesante, y es no solamente del Trump, que ya estamos todos acostumbrados a criticarlo, sino Mike Pence, que en una visita a un hospital recientemente en Estados Unidos fue sin tapabocas, ¿no? O sea, como esta actitud más, no sé si es masculina o de un tipo de líder, como que pareciera que ponerse un tapabocas le resta autoridad, ¿no? Entonces, esto me parece interesante discutirlo. Entonces, bueno, yo quiero finalizar aquí mi intervención para que haya más tiempo de preguntas y demás. Y les quiero dejar como con tres reflexiones. Una es que yo creo que necesitamos más mujeres líderes, pero yo creo que también necesitamos más otro tipo de masculinidades, ¿no? O sea, otros líderes hombres. No sé si la palabra es nuevos hombres, pero yo creo que una conversación interesante es qué tanto este tipo de liderazgo basado en el cuidado es un monopolio solamente de las mujeres, o podemos tener también hombres que lo que necesitamos también es que cambien su manera de liderar, ¿no? Y obviamente, pues también hay, digamos, no todos los hombres son el tipo de macho que va sin tapabocas porque ¿qué va a decir la gente de verlo con un tapabocas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en tener más mujeres líderes y otro tipo de hombres como líderes? Otro mensaje clave aquí es que necesitamos un Estado y una planificación del territorio que ponga el cuidado
en el centro de su acción, el cuidado de los ciudadanos y también de los recursos naturales, y en particular los más vulnerables. Esto para mí es muy, en cierta manera, puede ser muy radical también, o sea, puede repensar toda la idea de no solamente de planear el territorio, sino la noción del desarrollo. Entonces, por eso el último punto que les dejo también es cómo pensamos o repensamos un desarrollo, digamos, un momento culmen en el desarrollo, ¿no? Muchas de las el Banco Mundial, el Banco Interamericano, surgieron en ese momento. Y en ese momento surgió una idea del desarrollo basada en las ideas de Keynes, ¿no? Y los términos keynesianos, pero también unos términos que creo yo eran muy masculinos y eurocéntricos de lo que significaba desarrollarse o el desarrollo. Entonces creo que en este momento también, junto con repensar el liderazgo, es un momento también de repensar el desarrollo e ir más allá de esos términos que se impusieron tras la Segunda Guerra Mundial. Y creo que el cuidado en este momento puede ser como una idea interesante para ello. Entonces, pues ahí lo dejo. Eh, Podemos pasar con la siguiente. Gracias, Sergio, por esa presentación. Creo que para arrancar es fantástica porque nos da como esas bases sobre las que discutir más adelante con los participantes. Nuevamente les recordamos que en el chat de preguntas y respuestas nos pueden hacer sus comentarios y preguntas para más adelante transmitírselas a nuestros panelistas y le damos la bienvenida a Carmen Saldías para que nos cuente cuáles son sus impresiones y sus posiciones frente a este tema. Gracias, Beatriz, para ti, para los panelistas, gracias por la invitación. Un gusto estar con las nuevas generaciones interesadas en los temas de géneros, en los temas de desarrollo territorial y sobre todo en este contexto, en aprovechar las realidades que nos desbordan para presentarse cosas ácidas y profundas como estas que nos plantearon ustedes y como las que un poco ha venido animando Sergio. Yo empezaría diciendo que en línea con lo que Sergio señala sobre estas diferencias en los liderazgos entre hombres y mujeres, lo primero que me atrevería a decir, aunque suene un poco fuerte, es que pues probablemente la situación en que estamos metidos es una situación producto de los liderazgos masculinos, ¿no? O sea, no estamos metidos confinados en las casas, acosados por un virus, con la economía quebrada, con el comercio mundial detenido y sigan poniéndole extraños resultados a toda esta situación, porque la humanidad lo construyó, porque sí, sino porque los liderazgos que se fueron consolidando, no en el último tiempo, los del último tiempo ya es que son la tapa de la olla, digamos, ya llegaron a un absurdo. Tengo unos pájaros que parece que están bastante de acuerdo conmigo porque están hablando más fuerte que de costumbre. Decía unos liderazgos que en el último tiempo se hicieron más absurdos, pero que vienen tejiéndose hace mucho tiempo, como bien lo decía Sergio, en torno a todos los discursos guerreristas, en torno a este afán de estar viendo enemigos que derrotar y supeditando las prioridades de la humanidad en general a ese tipo de propuestas y ese tipo de prioridades más, digamos, en el campo del armamentismo, la búsqueda de soluciones cada vez más costosas, pero al mismo tiempo cada vez más comprometedoras sobre la vida humana. Y digo esto porque, pues, si uno mira la situación actual, el problema del COVID en sí es el resultado de una toma de decisión entre si se construyen estadios o grandes autopistas o se invierte el 40% del presupuesto de un país en guerra o se invierte en hospitales, en bienestar, en camas de unidades de cuidados intensivos, en alimentación de manera generalizada. Y esto, pues, frente al COVID nos puso en la situación que nos hace evidente la distorsión en los criterios de toma de decisiones, pero debo decir, no es el único sector ni la única situación en la que podemos caer por efectos de amenazas que no se atienden de manera debida en situaciones de riesgo
otra vez como esta o peores aún más adelante. O sea, no estamos ante un hecho aislado, ni estamos ante un hecho sobreviviente que llegó porque no supimos, sino que se ha venido construyendo por la manera en que están establecidas las prioridades de los gobiernos, de los discursos de los partidos tradicionales, por la manera en que un poco, y permítanme que dé un salto un poco en la manera de plantear el tema, un poco por la manera en que los propios agentes, actores, líderes ven la vida. Y me voy a ir muy lejos, pero para poderles decir, es que yo creo que los hombres y las mujeres vemos la vida muy distinto desde hace miles de años porque tenemos entrenamientos vitales muy distintos. Y lamentablemente, lo reconoce Sergio cuando pide nuevos hombres y nuevas masculinidades, buena parte de las masculinidades contemporáneas siguen arrastrando al macho cazador, guerrero, macho alfa, imponente, digamos, esa que no es una cosa construida en 3 días, esto lleva miles de años construyéndose. Y bajo la idea de ese tipo de mentalidad masculina, del extractivismo, del culto a la muerte, y ahora les doy una anécdota para ratificar esto, pues se construyó toda la sociedad patriarcal para la que es más importante adorar a Dios y hacer catedrales que tener hospitales y tener a la gente con alimento, con alimentarla con la promesa del cielo, pues parece suficiente para los machos alfa siempre y cuando ellos puedan engordar sus cuentas y su propio estómago. Entonces, yo creo que el problema va mucho más hondo. ¿Cómo ven los hombres el mundo? ¿Cómo vemos las mujeres el mundo? ¿Cómo nos planteamos frente a los problemas de la familia, de la sociedad? Porque no es solo, les decía de la anécdota, de tener que saber que los hombres pueden escoger entre la vida y la muerte fácilmente. Es que están construidas las instituciones patriarcales sobre eso. Están construidas sobre el sacrificio a Dios del hijo. Y como los hombres no participan directamente en la crianza, no han tenido la posibilidad de humanizarse o minimizarse a través de la crianza, y son capaces de matar al hijo propio o al ajeno. Pregúntenle a las mujeres si queremos, en términos de economía humana, que el producto de las entrañas, de la sangre, de las vitaminas, de la comida de uno, se la vayan y se la maten en una guerra. Eso lo pueden hacer los hombres, con la humanidad las mujeres no hemos armado ejércitos de matones, es imposible pensarlo. Yo no creo que haya mujeres que maten, sí lo creo, pero no creo que una cosmogonía construida desde el respeto a la vida por las mujeres permitiera que un hijo más pudiera morir. Entonces miren que por eso es tan fácil para los estados manejados por hombres hoy decir, ay, pues están muriendo los viejitos y se van a morir 350,000 o 4 millones, y no se murieron más en las guerras. Pero en el siglo XXI, yo pregunto, nosotros que tenemos conciencia humana, estamos cómodos en un estado donde la idea es que la gente viene a este mundo a hacer carne de cañón y que a ver si le toca en el cielo alguna cosa buena, siempre y cuando aquí se porte con su visión. O sea, estamos cómodos en algo donde las prioridades nos dejan tan en la última de las oportunidades y opciones, mientras todo lo que es el juego de casino y lo que es toda la mentira y la farsa de la economía, digamos esta que llaman formal, se sostiene sobre la miseria humana. Bueno, un poco me desvío, pero para decirles, los liderazgos masculinos nacen de una concepción de la sociedad, y esa concepción del Estado es patriarcal, extractiva, guerrera, excluyente, de culto a la muerte, cuyos máximos representantes los estamos viendo en el señor Trump, en el señor Bolsonaro, en Pence, que salen como machos alfa, que no, el virus no puede con ellos. O sea, eso ya es la máxima arrogancia de la estupidez masculina. Yo no sé, los hombres tienen que sentirse muy avergonzados de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo, pero lo digo desde, digamos, desde mi experiencia vital, yo creo que, sí, yo creo que venimos cambiando de un estado guerrero, como le comentaba a Sergio, hacia un estado cuidador, pero esto no empezó hoy. O sea, yo soy feminista radical, pero veterana, tengo décadas de estar en esto.
Y las mujeres hace 50, 60 años pusimos sobre la mesa que la vida cotidiana tenía un potencial de ser parte de la sociedad y de transmitir cosas que todavía no están suficientemente reconocidas, pero por primera vez la palabra cuidado está puesta en los discursos de la política. Mujeres, yo tengo 65 años y no puedo dejar de emocionarme porque lo logramos. Cuando se estaba haciendo el programa de Claudia López, hubo un momento en que discutíamos sobre si la campaña y el eslogan era Bogotá segura, contra el miedo, incluyente y sostenible. Y yo les dije, no, es Bogotá cuidadora. Esto no es un discurso de la guerra ni de la seguridad en términos militares. La ciudad es un espacio de vida civilizada. La ciudad es un espacio de colectivos que se apoyan y se cuidan. Y entró el cuidado y yo no me imaginaba que 3 meses después esa palabra puesta en ese programa iba a significar la posibilidad de conectar a Bogotá con el discurso de las grandes líderes que hoy en el mundo, desde historias parecidas a las mías y a las de las mujeres como yo, veníamos desde décadas atrás hablando de que hay otra vida que no la ve el patriarcado, que no le importa el patriarcado, pero que es el ámbito del ejercicio de ciudadanía, del ejercicio de solidaridad que las mujeres estamos reconstruyendo. Y yo sí creo que vamos hacia allá y yo creo que por eso, digamos, en el corto, mediano plazo, no es solo suficiente cambiar los tendidos de líderes, porque a veces nos salen unas atenidas que da un susto que uno dice, no, venga, esto no se trata de que cualquiera llegue. Por eso es un tema de líderes feministas y desde el feminismo, los feminismos. Porque necesitamos ser capaces de cuestionar esas estructuras que representan ante el Estado también los intereses de la sociedad, partidos políticos, todas esas organizaciones de machos para machos y con machos y que ponen a las mujeres de adorno. No, mujeres, toca inventarnos hombres nuevos. ¿Qué nos vamos a inventar para gestionar en los próximos años, décadas, durante la pandemia y después? Todas estas nuevas demandas que son las de la vida real. Sergio lo decía. Cuando señalan que es que se acabó la economía, que se acabó el casino, se acabó la fiesta, pero vengan, miren y verán que lo que queda de economía es potentísimo y si los actores y ciudadanía se organizan en torno a esas economías del cuidado desde la agricultura, los sectores de servicios básicos públicos, el abastecimiento urbano, las actividades de la salud y las actividades del cuidado en lo doméstico y en el mercado. Miren que tenemos una economía pues que no produce la especulación del petróleo, del dólar o de la coca, pero les aseguro que mueve pues el 60 o 70% de las economías que se mueven. Ahí hay una tarea grande por hacer. Y finalmente, para ratificar algo que también decía Sergio, y yo creo que esto es un cambio de estados nacionales a estados territoriales. O sea, los gobernantes desde la nación están gobernando desde unos mapas que miran el mundo en una escala 1:1.000.000. Y la ciudadanía que hoy paga impuestos quiere verle la cara al líder al frente con las ofertas de cosas que tengan que ver con su vida real. No más que la bandera, que por la cruz, que caminen por la dignidad y el honor a matarse y a vivir maluco. No, no, no. Aquí necesitamos que realmente se consoliden esos nuevos liderazgos a nivel territorial con un estado de carácter cuidador liderado por mujeres y con nuevas fuerzas sociales que permitan darle proyección desde ahora y hacia adelante a cómo vamos a salir de esta situación. Y déjenme terminar diciendo, miren, esto no es nada distinto que reconocer y recuperar parte de lo que fue eso que algunos grandes historiadores, arqueólogos, antropólogos tratan de decir del mundo antes del patriarcado. O sea, el mundo no siempre estuvo encargado de las cosas aparentes que nos han ocupado la atención en los últimos 3.000, 4.000 años o 200 años, si no quieren ir tan lejos, pero antes la vida se construyó sobre responder por la vida humana. La sociedad se construyó en responder por la vida humana.
en garantizar que la gente caminara, fuera aprendiendo a distinguir en la agricultura, qué se podía comer, qué no, hasta fundar ciudades. Y hay una definición de ciudades que es muy apropiada para el tiempo de hoy. Y es que las ciudades son un sistema grande, complejo, formado por gente distinta que comparte el cuidado común. Eso es la ciudad. Cuando la gente se fue a vivir en la ciudad al lado del campo y cuando se construyeron redes de ciudades, y esto pasó desde hace 15 o 20 mil años, eso se hacía para que la gente viviera en comunidades más cuidadoras. Era un poco como la casa, pero una casa grande donde todos nos cuidamos. Y yo siempre digo, ¿por qué necesitamos ejércitos para cuidar las ciudades si somos cientos de personas o miles o millones que nos podemos cuidar entre nosotros? Y yo por eso soy una profunda convencida de que un mundo manejado desde una visión del cuidado, con una perspectiva que incluya la visión de las mujeres sobre la vida real y aterrice esas visiones masculinas que se van a la estratosfera y nunca terminan de dar bienestar, sino para pocos, que se expresen en el territorio a través de nuevos canales y que apuesten realmente por hacer ciudades y regiones donde el campo y la ciudad rompan barreras, donde entre las ciudades se rompan límites, donde acabemos la mala costumbre de las naciones y los estados nacionales de poner distancias y muros entre todos y volvamos a entender que justamente la apuesta de la sociedad humana como seres sociales es cuidarnos entre todas y todas. Yo creo y apuesto que las mujeres lo hacen mejor, lo van a seguir haciendo mejor y esperemos poder ver que no solamente hay líderes mujeres, sino que se cambia el carácter del Estado con la compañía de los nuevos hombres. Ojalá me toque antes de morirme y si no, mujeres y hombres, ahí les queda la tarea porque va a ser maravillosa para las próximas generaciones. Carmen, cuando te presentaba y es que eres una apasionada del tema de género y es bienvenida a tu posición y creo que Beatriz y yo sonreímos en muchas de tus frases porque nos identificamos y sobre todo nos sentimos representadas. Le voy a dar la palabra a Héctor para que nos cuente sus impresiones y sus visiones. Ese era mi mayor temor, Beatriz, que me fueras a dar la palabra a mí. Pero bueno, realmente es un deleite escuchar a Sergio y escuchar a Carmenza y como empezar a pensar a partir de lo que ustedes están hablando, cuál ha sido mi experiencia frente a estos temas. Porque definitivamente estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que ustedes dos han hablado. Desde la Escuela de Gobierno, el tiempo que llevo trabajando allá y desde el Centro de Liderazgo Público, hemos venido promoviendo un estilo de liderazgo que llamamos de alguna manera liderazgo consciente o liderazgo adaptativo, que aborda muchos de los temas que ustedes los han planteado y muchos de los temas que hasta el momento han salido en esta conversación. Nosotros proponemos siempre tener conciencia sobre la ética del cuidado. Perdón, creo que acaba de llegar un domicilio. Voy a esperar a que mis hijos lo resuelvan. El punto bien... Perdón. Un segundito, resuelve esto. Esta es la vida en la virtualidad, nos pasa a todos, así que tranquilo, continúa. Bueno, es que eso es parte de lo que voy a hablar. Yo llevo 2 meses y medio en mi casa, en cuarentena, y he tenido que asumir una serie de roles que hasta el momento simplemente la vida no me los había puesto de frente, ¿no? Hoy en día cuido a mis hijos de muchas maneras. A veces los descuido, según lo que podría decir mi esposa. Hoy en día cocino, lavo, no soy tan bueno en ciertas cosas. Estoy aprendiendo a hacer una cantidad de cosas que hasta ahora no había tenido la oportunidad. A pesar de haber vivido solo durante varios años, algunas de ellas las había podido hacer, pero otras no. Entonces hay una serie de lo que tú llamas esas nuevas masculinidades que de una manera u otra nos han sido impuestos y depende de las circunstancias. El haber vivido solo fuera o haber vivido solo, eso ya implicó para mí un cambio adaptativo grande de salir de mi casa en donde yo viví pues, durante la mayor parte de mi infancia y adolescencia en un
en una familia tradicional, entre comillas, con digamos, una estructura patriarcal. Luego me di cuenta, ya un poquito más adelante, que no era como yo la pensaba, era más matriarcal, solo que el matriarcado se veía de una manera diferente. Y sin embargo, pues muchos de esos aprendizajes que tuve durante esa época, pues todavía hoy en día me persiguen de varias maneras. Pero a donde iba es que el liderazgo en el que hemos venido trabajando con Beatriz y con otras personas, pues tiene mucho que ver con la ética del cuidado. Y la ética del cuidado tiene una serie de implicaciones para los seres humanos en general y tal vez, según los comentarios que está haciendo Carmenza y Sergio también, particularmente para los hombres. Son ciertos retos que para nosotros los hombres probablemente son un poquito más difíciles a partir, y no quiero justificar, más quiero explicar, a partir de la historia que nos venía relatando Carmenza. A los hombres, de una manera u otra, nos han, entre comillas, exigido que podamos tener las cosas bajo control, ¿no? El control es un tema muy importante para los hombres. Voy a decírtelo porque, por ejemplo, hay momentos en los que, en el tema de mis hijos, por ejemplo, cuando las cosas se salen de control y me quedo corto de recursos, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. O una, que termine ejerciendo la autoridad, ¿no? Y la autoridad de una manera fuerte, una manera macho alfa, como lo refiere Carmenza. O la otra es que deba recurrir a que mi esposa lo resuelva. Es decir, me retiro como autoridad porque el control para mí, en el momento en que sale de control, entonces las mujeres tienen una capacidad mucho mayor desde mi perspectiva de asumir el control. Y las mujeres son muy buenas para resolver cosas. Ayer hablaba con una amiga sobre eso. Las mujeres, en el caso donde está situaciones críticas, que puede ser esto una buena explicación, o más bien un buen ejemplo, pues las mujeres son muchas veces mucho más ejecutivas que los hombres. Los hombres tal vez necesitamos más información, ¿no? En muchos casos nos encantan las estadísticas y las mujeres probablemente actúan de una manera mucho más intuitiva, ¿sí? Y que es otro tema que los hombres probablemente necesitamos desarrollar un poco más, es esa intuición, es esa conexión con nuestras propias, digamos, nuestros guías, maestros interiores, que probablemente las mujeres pueden tener más desarrollado. Realmente es muy difícil hablar porque lamentablemente, pues yo no, lo que coincido completamente con Carmenza es que los hombres y las mujeres somos diferentes. Vemos el mundo diferente, ¿sí? Y eso lo comprobamos muy rápido en nuestra vida cuando empezamos a salir con personas, a tener estas interacciones sociales y nos empezamos a dar cuenta que realmente lo vemos la vida diferente. Mientras yo veo algo, no sé, la comida, cuando el significado que tienen los hijos, la educación, es decir, hay una serie de cosas en que realmente nos diferenciamos, que se exacerba un poco cuando sales a otra cultura. Es decir, no solamente está el impacto, y seguramente Sergio nos puede hablar de eso, venir asumo que eres español, esa parte no la tengo clara. Bueno, venir de España a Colombia y por otro lado salir de Colombia, no sé, a España o a Estados Unidos o al Asia, donde sea, pues es también una experiencia increíblemente enriquecedora, pero increíblemente difícil porque son mundos diferentes, son maneras de ver la vida diferentes. Yo me acuerdo, y esto le va a gustar a Carmenza, yo estaba en una época, yo tenía una novia asiática, vivía yo en Singapur y tenía una novia asiática, y me acuerdo que un día eran las 3 de la mañana y me levanto yo muy sigilosamente y de pronto ella me pregunta, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues voy a ver Miss Universo. En ese momento se prenden unos ojos rojos, se prenden y me dice, ¿qué vas a ver qué? Y yo, pues Miss Universo, ¿cómo así? Todo el mundo lo ve. Bueno, pues esa fue mi primera gran lección sobre feminismo. Esa mujer me tuvo desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana, si me acuerdo bien, primero muy brava y luego muy pacientemente tratando de hacerme ver por qué los concursos de Miss Universo no eran apropiados. Y fue un gran choque cultural para mí. Fue yo creo que la primera experiencia que tuve yo de darme cuenta, wow, es cierto, mi cultura que aprecio y que pues claro, tengo mis dudas también, me entregó unas cosas que no necesariamente son ciertas y válidas para mí en determinados momentos. Y a partir de ese momento, nunca volví a ver un concurso de Miss Universo. Y desde ahí tengo mis propios criterios en contra de ese tipo de cosas. Bueno, finalmente, volviendo al tema, hay una cosa que me llama la atención cuando particularmente tú hablas. Yo creo que
hablando del control de los hombres, el autoritarismo es una respuesta relativamente fácil a la falta de control, ¿sí? Entonces, cuando no sabemos muy bien qué hacer, entramos con fuerza a mirar, bueno, resolvamos esto. Y normalmente yo digo que eso, tal vez alimentando un poco lo que estamos diciendo, las tendencias de los estados a volverse normalistas, no sé si es una palabra adecuada, pero a generar leyes, a generar decretos, como a tratar de entablar, como de controlar el comportamiento por ese tipo de actividades, pues es muy ineficiente, ¿no? Y termina siendo además muy desgastante. Pues es un poquito como cuando con mis hijos yo les digo, bueno, vamos a hacer unos acuerdos y ustedes van a jugar solamente 45 minutos, ¿no? Entonces, bueno, después de un par de conversaciones y tal, me dicen, sí, listo, papá. Al otro día me doy cuenta que han jugado 2 horas. Entonces, efectivamente, eso es un poquito de un ejemplo micro de lo que pasa también a nivel global o a nivel general, en una nación, en una ciudad, que cuando tratamos de cambiar el comportamiento de las personas por medio de decretos, leyes, etcétera, pues puede que lo logremos con base en las sanciones potencialmente impuestas. Pero en el fondo, como decía uno de nuestros grandes pensadores y líderes con los que tú trabajaste, pues el maestro Mocus, pues decía que realmente esa no era la vía. La vía era el aprendizaje, de la cultura ciudadana, de poder entender que hay también unas sanciones morales en las que yo me puedo, sobre las que yo me puedo autorregular. También hay unas sanciones sociales, que es pensar en el impacto que tengo yo sobre el sistema. Es decir, hay una serie de elementos que de muchas maneras nos han venido transformando a algunos de nosotros, como tú decías y alguno decía, hay algunos hombres, yo no sé en qué bando me voy a encontrar. Si yo hablara con Sergio y luego hablo con Carmenza, probablemente estaría más confuso de lo que estoy ahora, porque no estoy seguro que sea ni una nueva, represente una nueva masculinidad, porque con frecuencia me encuentro muy básico. Con frecuencia me encuentro muy, voy a decirlo así, muy carnívoro. A mí me encanta la carne. Y cuando yo me acerco a esos pedazos de carne y digo, wow, esto es una lealtad muy impresionante con mis ancestros cazadores cromañones. Entre otras, porque yo creo, esto no es una verdad, pero yo creo que las mujeres se cuidan más en la comida en ciertos y en ese tipo de cosas y no necesariamente es más como un tema de género. Yo creo que las mujeres comen menos carne que los hombres y no estoy seguro que sea verdad, pero por lo menos yo sí siento que hay ciertas actitudes que puede que no sean tan visibles, esos comportamientos que reflejan un poco esos elementos que tú decías como nuestras necesidades de ser autoritarios, machos alfa, de demostrar nuestro poder y puede que estén cambiando. Al mismo tiempo, quería decir una cosa que me llama la atención. Yo creo que sí, definitivamente estamos en un camino. Yo no creo que hemos tenido unos, pues, digamos, como sociedad y seguramente, claro, como tú dices, han sido logros muy femeninos, particularmente en el último siglo, en donde hemos logrado grandes transformaciones. Y no solamente estamos hablando de hombres, mujeres, también estamos hablando de otros géneros. Estamos hablando LGTBI, que hoy en día yo digo, wow, increíble, hace 20, 25 años, es más, yo salí de mi casa hace 35 años casi, pues todavía para mí, yo me acuerdo las primeras experiencias que tuve en el exterior con personas LGTBI, para mí todavía eran como difíciles de entender, de manejar. Finalmente, gracias a eso, también tuve unas exposiciones muy interesantes y llegué y pues transformé mis creencias o las reté mis creencias que tenía, que hoy en día realmente me siento bastante apenado de que las tuve en su momento, pero hoy en día pues me considero una persona más consciente de ese tipo de diferencias. Pero bueno, a lo que quería llegar es que sí, es cierto que hemos venido cambiando, pero yo creo que también, Carmenza, y probablemente esto puede ser una invitación a una conversación más adelante, más profunda, es que yo creo que también debe haber nuevas feminidades, en el sentido que si nosotros, o sea, hay unas barreras invisibles al cambio que están impuestas también por la estructura de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es decir, yo voy a mi casa, y lo confieso, y no sé si mi mamá me está viendo, probablemente no, pero bueno, yo voy a mi casa y en mi casa yo soy el centro de atracción. Yo soy único hijo hombre. Tengo 3 hermanas mayores, ¿ok? Y mi mamá, pues mi padre murió hace unos años, mi mamá hace lo posible para que yo me sienta bien, hace lo posible para cuidarme a mí, ¿no? Y claro, yo me dejo, ¿sí? Pero en ese sentido, y cuando lo veo desde el balcón y digo, wow, es increíble que en mi casa todavía tengamos esa cultura. Claro, cuando llego a mi casa es otra historia. Aquí yo ya no soy el consentido, aquí soy
un partner de mi esposa, que puede que en algunas cosas todavía esté en un proceso de aprendizaje, pero definitivamente aquí nos repartimos las responsabilidades. De hecho, ha sido un proceso bonito de aprendizaje. Yo llevo casi 20 años de casado y ha habido muchas cosas en que este machismo, si quieres, con el que yo me he criado, ha tenido que ver y he tenido que aprender cosas. Yo me acuerdo las primeras veces, yo tuve una época de muchas dificultades económicas y para mí era complicadísimo aceptar que fuera mi esposa la que trajera, sí, que yo no iba a ser el proveedor de, como a mí me habían enseñado, como mi papá me enseñó a hacerlo. Y eso que en mi casa mi papá y mi mamá trabajaban. Sin embargo, algo de esa cultura todavía se permeaba y me daba durísimo y me daba pena y me daba, sí, como una sensación de frustración y de no ser suficiente, de no poder proveer. Ahora, eso por supuesto ya fue un aprendizaje bonito y se ha equilibrado, pero sí son cosas que muy inconscientemente juegan todavía en nuestra sociedad y en nuestras relaciones. Entonces, quiero empezar a cerrar con el tema de el liderazgo que nosotros promovemos, que el liderazgo consciente implica esos aprendizajes, esa virada sistémica también, que yo inclusive me pueda ver como un sistema y empiece a entender, como me ha pasado a la fuerza muchas veces, esos valores en conflicto que tengo yo. Este tema del concurso de Miss Universo fue valiosísimo para mí, porque ¿cómo así? ¿Cómo así que yo valoro estas cosas? ¿Pero por qué las valoro? Porque mi familia la ha valorado. Pero entiendo en este momento que eso ya no es un valor que funciona para mí. Eso ya no me permite ver a las mujeres de la misma manera y que es todo el tema de la objetivización de la mujer. Eso ha sido un tema de estudio para mí personal que también ha sido muy complicado en el sentido de mantener esa humanización, esa visión humana de las mujeres en todo sentido, ¿no? En todo sentido, desde sus posiciones políticas, roles, desde su físico. O sea, eso ha sido para mí un gran proceso de aprendizaje en el que confieso que todavía me falta mucho para aprender. Entonces, hablando de las nuevas feminidades, yo propongo que también haya pues estas conversaciones abiertas entre hombres y mujeres, también para entender. Es que es difícil, a nosotros nos cuesta trabajo entendernos a nosotros. A mí me cuesta muchísimo trabajo entenderlas a ustedes, pero probablemente en conversaciones que nos podamos sentar y hablar con franqueza y poder nosotros expresar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras debilidades, que en muchos casos no lo podemos hacer porque tradicionalmente en nuestras familias los hombres demostrar vulnerabilidad, por Dios. Aquí en esta casa, no sé, los hombres no lloran, los hombres, y todavía se presenta en la sociedad más de lo que quisiéramos. Pero desde esa vulnerabilidad encontrarnos y entendernos y poder expresar desde lo más profundo qué es lo que a nosotros nos afecta y lo mismo a las mujeres. Yo creo que esa sería una dinámica interesante en donde las nuevas masculinidades se apoyan de las nuevas feminidades y logramos ese proceso de cambio porque sí siento que hay todavía en las feminidades actuales, todavía hay especies, como unas especies de cuñas que nos hacen más difícil hacer esos tránsitos a esas nuevas masculinidades. Eso me parece que podría dar, como les digo, para varias conversaciones, pero sí creo que las mujeres también tienen trabajo que hacer en términos de cómo nos ven, de cómo nos apoyan, de cómo de algunas maneras nos malcrían. Eso suena raro, pero como yo creo que hay estructuras que todavía entre los dos géneros podemos empezar a reevaluar y a transitar hacia una nueva sociedad en donde el cuidado, como lo propones y lo propone el programa de desarrollo, el plan de desarrollo de Claudia López, es al que debemos transitar. De manera que muchas gracias y quedan muchos temas pendientes. Gracias, Beatriz. Héctor, muchísimas gracias por tu intervención. Les decimos a nuestros participantes que estamos leyendo sus preguntas, las estamos revisando por todas las vías, por el chat que tenemos acá en el espacio del webinar, pero también por las redes sociales y le doy la palabra a Beatriz Mejía. Bueno, yo ya sé que me interpongo entre la gente y su almuerzo y las preguntas que nos esperan, entonces voy a tratar de ser concreta, voy a tratar de recoger un poco, creo que algunos temas de los demás sin querer hacer el trabajo de mi tocaya Beatriz de moderadora, pero sí tratando de recoger algo que es con lo que yo quiero un poco que se vayan después de esta conversación. Yo arranqué esa pelea de Twitter que teníamos con Sergio un poco, que no era tanta pelea, pero
Yo venía en realidad antes de la cuarentena, venía de lo que yo llamé un tour de género, 2 semanas recorriendo el país. Hablamos con 35 alcaldías, con una colega chilena que estuvo aquí acompañándome, sobre todo para tratar de incorporar el tema de género como un tema transversal en los planes de desarrollo, digamos, a partir de la cooperación que hacemos con los fondos del gobierno británico, que yo con un equipo manejamos en la embajada. Entonces, en ese tour de género me di cuenta y empecé a leer muchas narrativas de lo que había en las conversaciones que tenía, no solo con los equipos de las alcaldías, sino también con, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil, etcétera, en las distintas regiones del país. Y creo que tenía el sentido, sobre todo de la narrativa de género, muy afinado cuando empezamos el confinamiento y empecé a ver esta ola de discursos desde Pedro Sánchez en España hasta Macron y Duque sobre el tema de la guerra. Y creo que más allá de yo haber pensado en la economía del cuidado, me chocaba mucho la narrativa. O sea, mi punto era, ¿por qué estamos buscando un enemigo común? ¿Por qué queremos echarle la culpa a un culpable cuando aquí todos tenemos responsabilidad? Entonces quiero un poco volver al tema primero de la narrativa, porque yo creo que no estoy tan segura de que esto sea un liderazgo diferente, aunque yo suscribo con todas las cosas de las que habló Carmenza. Creo que las mujeres y los hombres sí tenemos formas distintas para muchas cosas, pero no sé si esto es un tema de per se liderazgo, porque creo que hay habilidades que todos podemos desarrollar y Héctor podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero yo creo que las habilidades de ser empático, de manejar mejor a la gente, de ser más enfocado, de tener mejor gestión, son habilidades que podemos desarrollar hombres y mujeres. Entonces creo que aquí también hay un tema de narrativa muy fuerte, que es un poco en lo que yo me quise involucrar, digamos, sentar a mirar y volví un poco y allá voy a llegar al tema del desarrollo local, porque creo que hemos hablado de estas líderes internacionales espectaculares que para todos son un referente. Sí, claro, a Angela Merkel le ha subido la popularidad al 30%, todas queremos ser Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, pero ¿qué está pasando con nuestras lideresas locales y cuál es el tono un poco de ese liderazgo público en Colombia? Hay muy pocos referentes, lo veníamos hablando con Sergio, digamos que claro, Claudia es la más visible, pero tenemos otras alcaldesas en ciudades capitales, tenemos un par de gobernadoras y yo me quise enfocar en qué estaba pasando con ellas. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es un poco de el tema de la narrativa. Yo creo que ese liderazgo no está solo determinado por el género, sino, como les digo, por una capacidad de crear una narrativa en donde la población se sienta que eso también los involucra y que eso también es suyo. Es decir, una conversación que se vea honesta, que se vea sencilla, que sea cercana y empática, que genere un consenso. Yo, claro, creo que la guerra genera un consenso, por supuesto, pero creo que hay otras narrativas que involucran a la ciudadanía que generan consenso y que las hacen un poco sentir que algo también se espera de ellas. Y creo que eso también es importante. Entonces, claro, no es solo narrativa, tiene que haber gestión y ahí es donde creo que rayamos con el tema de género de forma, digamos, muy, muy precisa, y es que siempre hemos dicho el hombre es mejor gerente o siempre se ha dicho el hombre tiene mejores capacidades para ejecutar, y entonces volvemos a esa narrativa tradicional patriarcal de la que hablaba Carmenza. Volvemos a ese discurso bélico tradicional, porque claro, ese es el discurso que en gestión se ha visto es efectivo, ¿no? Entonces, y yo creo que la metáfora tiende a viralizarse. Entonces, claro, hablar de guerra es fácil porque eso lo coge todo el mundo. Hablar de economía del cuidado y de qué implica eso y de todas las aristas que eso tiene, como nos estaba explicando Carmenza, tal vez no es tan claro para la gente. Eh, pero como les decía, para mí lo distinto en esta crisis es que aquí no hay un solo culpable. Aquí todos somos responsables o de frenar o de propagar la pandemia, por ejemplo, y creo que eso hace que la narrativa sea especial y que la ejecución de las políticas para poder abordar la crisis sean especiales. Creo que al final, y se los voy a mostrar ahora un poco, es a todos les está yendo bien, a hombres y a mujeres,
Y cuando vamos a las cifras reales, por ejemplo, y por supuesto, estamos hablando de seres humanos, esto es horrible, pero cuando vamos a cifras de muertes, los países liderados por mujeres o por hombres están muy similar, digamos, en relación con la población, el número de habitantes enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí hay como un poco un asterisco para revisar. Pero yo sí creo que en este proceso del liderazgo y de esa narrativa hay un tema de gestión, pero por supuesto hay un tema de cómo involucro a la ciudadanía en la respuesta, y eso es lo que siento que las mujeres han hecho muy bien en este proceso. Creo que las habilidades que voy a resaltar aquí son habilidades que pueden desarrollar todos, entonces yo no creo, claro, yo me siento que soy más empática y más relacional que muchos hombres, seguramente, pero creo que eso es una habilidad que pueden desarrollar los hombres sin duda. Yo me siento que soy mejor para manejar gente y para manejar equipos, que entiendo más las realidades de esos equipos cuando hay una madre con hijos y cuando hay un hombre soltero, seguramente también, pero no tengo ninguna duda que un hombre sea capaz de hacer eso. Siento que ese tema de mostrar vulnerabilidad es un tema que para esta realidad es válido y es importante. Yo no sé si a los demás les pasa, pero yo cuando oigo hablar a Claudia y veo a Claudia que se le quiebra la voz, siento que es que eso es conmigo, siento que es que eso es personal, que eso no me excluye, que no es en la estratosfera donde me están hablando. Y lo otro, pues como les decía, es que yo quería un poco revisar el tono del liderazgo público colombiano, entonces revisé qué estaba pasando en las alcaldías y las gobernaciones, digamos, que tenemos como referentes. Quiero decirles que en general creo que sí un poco se cumple, mirando índices de favorabilidad y narrativa, se cumple un poco ese cuento del que estamos hablando aquí, de que si esto es algo del liderazgo femenino. Yo creo que sí, aunque creo que, nuevamente lo digo, les está yendo bien a todos, porque creo que esta es una situación donde al final el ciudadano también está sintiendo que tiene una responsabilidad, y en ese sentido, tener un liderazgo que le resalta eso todos los días, pues yo creo que ayuda a los índices de favorabilidad de los mandatarios locales y de incluso del presidente. Y entonces voy a hacer algo que a ustedes les va a parecer un poco cliché, pero les quiero leer lo que están diciendo las alcaldesas y gobernadoras de este país, para que vean que la narrativa, y por ahí hay una que otra que habla de guerra, no crean que no, y corrige, pero habla de guerra, porque también, digamos, es parte de lo que nos han enseñado probablemente. Entonces, obviamente, arranco con la que todos sabemos y conocemos, que es Claudia. Ha hablado de vamos a salvar vidas, ha hablado de esto es un desafío que vino a cambiarnos la vida, a generarnos mejores hábitos, y es un momento que requiere dar, confiar, ser empáticos y solidarios. Después, por ejemplo, me puse a oír a Birna Johnson, la alcaldesa de Santa Marta, y la alcaldesa de Santa Marta habla de somos un equipo de fútbol. Y en este equipo Santa Marta, las responsabilidades son de todos los integrantes del equipo, porque un capitán solo no gana un partido y necesitamos un equipo comprometido. Y vuelve y habla, obviamente, del cuidado y que estamos luchando por la vida. Y después las dos gobernadoras de dos regiones muy distintas, Valle y Atlántico, que también hablan de Elsa, la gobernadora Elsa Noguera, arranca hablando de estamos en medio de una guerra, pero esta es una guerra sin balas y es una guerra con un enemigo invisible que atenta contra la vida de todos. Y habla de mantener la esperanza y de salir de esto con más oportunidades. Y Clara Luz Roldán, la gobernadora de mi querido Valle, habla de transformación, de esperanza y de nuevas oportunidades, y habla mucho en una narrativa de el vecino es mi familia, mi edificio es mi familia, de construcción de comunidad. Y simplemente para cerrar, quiero decirles que estas 4 mujeres, todas tienen mejores tasas de favorabilidad en las últimas 3 encuestas, incluida la que salió hoy, que los hombres líderes alrededor del territorio, incluidos, saben, gobernadores famosos como Aníbal Gaviria, y bueno, Claudia tiene tasas del 78.1, Birna Johnson tiene 76, Clara Luz tiene 76 y Elsa Noguera tiene 78. Así que solo quiero cerrar diciéndoles que
Creo que la premisa sí se cumple, de pronto las mujeres sí están mejor liderando. Beatriz, muchísimas gracias y muchas gracias por el uso del tiempo porque nos ayuda para tener un poco más de espacio para nuestras preguntas. Hemos tenido varias. Yo lo que estoy haciendo aquí me está ayudando el equipo de comunicaciones del CIDER, de la Escuela de Gobierno de Educación Continua, a agruparlas por temas para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas y que ojalá todos ustedes que nos están viendo puedan encontrar respuestas. Entonces, voy a arrancar y esta es para todos y voy a a muchos de los participantes que están conectados, Joaquín Uribe, Jenny Arteaga, Mariana Torres, Marcela Torres, Dora Peña. Ellas han hablado en general de liderazgo y un poco es como el primer tema en el que me quiero enfocar y es, reconocemos que hay unos liderazgos probablemente más, que han generado más resultados, como decía Beatriz, probablemente positivos frente al manejo de la pandemia con la conversación o el discurso del cuidado. Pero aquí la gente se pregunta, igual seguimos eligiendo en buena medida líderes, por un lado aquí los califican como arrogantes y somos nosotros mismos los que los apoyamos. Entonces, la pregunta y en general estoy recogiendo también de todos es una impresión de listo. Ya estamos descubriendo que en ese liderazgo más cercano al cuidado y a ese lenguaje del cuidado y de la protección de unos a otros debe estar, deben estar esas decisiones de los ciudadanos, pero ¿cómo hacer para hacer esa transición en la vida real? Es decir, ¿cómo realmente los ciudadanos nos hacemos parte, participamos de otra manera y elegimos también, digamos, unos líderes que nos lleven más hacia ese enfoque? Entonces, le voy a dar la palabra a Sergio como para hacerlo en el mismo orden que hicieron la intervención. Primero Sergio, luego Carmenza, Héctor y Beatriz. Esta transición ya en la vida real, además recogiendo un poco lo que ustedes han dicho muchos, tal vez Carmenza y Beatriz también lo dijeron y es, nos han educado así, entonces incluso a las mismas mujeres. Entonces, ¿cómo podríamos dar ese paso? Entonces, te doy la palabra, Sergio. Gracias, Beatriz. Pues sí, obviamente es una pregunta clave, me parece muy importante. Y yo creo que justamente lo que están mostrando estos momentos de crisis y de pandemia es justamente eso, es justamente como unos liderazgos que no habíamos valorado antes, que consideramos femeninos y femeninos en el sentido de menospreciados frente a la figura del gran líder, Mesías, hombre, como en estos contextos se está empezando a valorar más. Y yo creo que los datos que nos dio Beatriz de encuestas, pues nos muestra que esa ciudadanía, que eso que dices está pasando ya. O sea, creo que este es el momento en el que estamos experimentando esto. Por primera vez estamos valorando mucho mejor a dirigentes políticos que están usando un discurso del cuidado, que son mujeres, que hablan no de grandes guerras o de grandes eventos, sino que hablan de cosas como la alimentación, cuidar de las personas. Entonces yo creo que ese momento está pasando y estamos justamente, y yo creo que por eso es la razón también de este webinar, ¿no? Creo que todos estamos intentando hacer sentido de que cómo está pasando, todo está pasando muy rápido, yo creo, en esta pandemia. Hay como cosas que la transición, bueno, en tema de la universidad, por ejemplo, la transición a lo virtual, el teletrabajo. Hay muchas cosas que se están acelerando en este mes o en estos 2 meses, en lo que pensamos que a lo mejor hubiera tardado años. Y yo creo que otra de las cosas que se está acelerando es esa visión del liderazgo. Estamos pasando a una visión, a otra visión del liderazgo político o público, si lo queremos llamar así, en el que se va a empezar a valorar a partir de ahora, yo creo, mucho más este tipo de acercamientos o de lógicas, el cuidado, ¿no? Creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Yo añadiría que es probable que después del siglo XX, que fue tan importante en todos los debates de los temas contra la discriminación de género, de raza, de religión, o sea, llevamos como 60, 70 años tal vez con la humanidad reflexionando, dando vueltas en torno a unas ideas, a unos grandes hechos que marcaron que aquello no gusta, y creo que en ese proceso
tal vez es posible pensar que estamos madurando como sociedad, madurando como individuos. Seguramente la masificación de la educación, el poder decir hoy que tenemos a buena parte de los jóvenes, de los niños en escuela, tal vez no la mejor, no la que quisiéramos, pero ya acercándose a alguna capacidad de razonar, de pensar, de familias que han ido también a nivel local a medida que la descentralización se ha dado, que les ha ido dando para cobrar conciencia de su lugar en una sociedad, en una ciudad, como para entender cómo se instalan mejor. O sea, yo quisiera creer que estamos viviendo, después de procesos que llevan muchas décadas, quizás siglos, que estamos viviendo este momento tan límite, y hasta donde yo entiendo, y me corregirá seguramente quien entienda de psicología, psicoanálisis, etcétera, las experiencias límites son muy importantes como para que la sociedad alcance a dar un salto cuántico ahí, cualitativo, en la manera en que entiende cosas. Y creo que esa visibilización de las mujeres líderes, de otro estilo de liderazgo, de otra manera de hablar, como nos decía Beatriz, lo de las mujeres es más horizontal, es más de equipo, es más acogedor, es más convocante, y entonces eso está haciendo que la sociedad madure, y quizá ahí una sociedad madura va a elegir mejores gobernantes, ¿no? Y está teniendo cómo comparar, que es lo que yo creo que en este momento es tan relevante. Nunca como posible mostrar a los machos alfa y sus delirios, y a mujeres trabajando sobre dar comida, limpiar el culo de los muchachitos, arreglar la casa, comprarle el mercado, o sea, y eso es importante porque nos tenemos que bajar. La vida real es la que estamos viendo ahí, ¿no? Así como le tocó ahora a Héctor atender el señor que llega con el domicilio, ver si la lavadora, eso no es irrelevante. O sea, al contrario, lo que queremos, y con esto termino, pero invocando cosas que decía Héctor, lo que queremos es que los hombres se den cuenta que eso también es importante, que las bobadas esas de andar viendo si el mundo lo maneja el uno o el otro, cuál es lo tiene más grande, que eso sí es irrelevante. Relevante es que comen en cada casa cada día. Y cuando invisibilicemos lo que el patriarcado invisibilizó del mundo del cuidado, la humanidad se va a dar cuenta que vive en un mundo que puede ser mejor del que le han vendido. Y yo creo que ahí es donde la aspiración es entre la educación y el rol de hombres y mujeres conscientes para ayudar a que la sociedad, como individuos y seres sociales, maduremos, que eso a la fija va a hacer que haya mejores líderes. Es imposible esperar una sociedad de líderes maduros en una sociedad inmadura, pero creo que la tarea de la generación mía y desde Simón de Beauvoir para adelante ha sido muy bella, y creo que ustedes, hombres y mujeres, expresan bastante bien. Falta mucho, pero vamos bien. Yo quedo muy excitada y muy contenta de ver este mundo que se empieza a dibujar de la mano de todos. Gracias. Carmenza, gracias. No te entendí una parte, dijiste de estos líderes, y me perdí una palabra que creo que es clave, estos líderes que se estamos creando, no me acuerdo exactamente, pero bueno, fíjate, yo añado a lo que dices, estoy completamente de acuerdo en que estamos transitando hacia una sociedad más consciente. También estoy de acuerdo en que estamos transitando hacia una sociedad que de varias maneras genera sus principales aprendizajes de estas experiencias límite, como tú las mencionas. Y esta definitivamente es una que no tiene precedentes. Pues para la mayoría de nosotros que no hemos vivido una guerra mundial, pues sí, hemos vivido guerras, pero no tiene precedente. Entonces realmente nos está generando lo que nosotros llamamos un desequilibrio productivo muy interesante, es donde se genera el aprendizaje, ¿no? Pero veo también que hay un riesgo aquí. Es decir, yo veo que mi madurez personal va en dos niveles. Una es en llegar a un punto en donde realmente entienda al otro. En este caso, entender a las mujeres y poder hacer equipo de una manera balanceada, de una manera en que podamos también utilizar o aprovechar las fortalezas de los dos. Porque si bien es cierto que somos diferentes, yo también creo que los hombres tenemos fortalezas, así sea la pura fuerza bruta,
pero tenemos fortalezas. Las mujeres también tienen otras fortalezas y tienen otras debilidades. Entonces yo veo que esta evolución va, para mí, hacia poder trabajar con mujeres en todos los entornos de una manera equilibrada, balanceada, entendernos, comprendernos y hacer equipo, como dice la alcaldesa de Barranquilla. Pero lo otro también es, de otra parte de Santa Marta, bueno, perdón, de Santa Marta, gracias. Bien, entonces, de otra parte, eso es una experiencia mía hacia afuera, pero de otra parte, yo también quiero aquí ser más equilibrado. Yo también quiero tener los dos, o sea, el yin y el yang, mi lado femenino y mi lado masculino equilibrado adentro, porque yo creo que dentro de mí también tiene ventajas. Yo creo que ser poder, como me pasó esta mañana, es soltar unas lágrimas con mis estudiantes en clase y poder decir, pucha, sí, esto no es tan fácil para nadie y tal. Pero también quiero en algunos momentos pararme y decir, no, esto no requiere emocionalidad, esto requiere decisión o lo que sea. ¿Ves? Yo creo que es también es oportunidad, es conciencia de cómo utilizar esas fortalezas y esas debilidades de la manera adecuada en esos casos. Y hay un riesgo aquí, que no sé si es prematuro, puede que lo sea, y es, no quisiera tampoco que nos pasáramos al otro lado. Es pasar de un machismo que nos ha de alguna manera regido durante tantos años a un feminismo, no sé cómo, a un feminismo que tampoco puede ser, tampoco necesariamente es lo mejor, sino encontrar ese camino medio, ese punto medio aquí y allá. Esa sería como mi postura frente a lo que estamos hablando. La última cosa, ¿por qué elegimos todavía estos manes? Pues yo creo que tiene que ver también con el tema de control. Yo creo que hoy todavía tenemos rezagos de que una persona que demuestre mano dura, que demuestre como un poquito ese macho alfa, todavía genera en los grupos de interés o facciones del sistema, genera tranquilidad. O sea, todavía, y yo creo que es más evidente en el caso de Trump, hay una cantidad enorme de personas que viven en los Estados Unidos que todavía creen que la solución a sus problemas es un tipo fuerte que se enfoque en la economía y que como de ese estilo que pues él nos está demostrando. Yo creo que eso va a tomar un poquito más de tiempo, pero gracias a estas cosas tan difíciles y espero que a estos conversatorios vamos mucho más rápido hacia ese camino. Muchas gracias. Miren, yo sí espero que salgamos más conscientes de esto, por lo menos más claros en que la narrativa no, y la necesidad no es solo de un líder fuerte, sino de un líder también más consciente. Yo sí espero que empecemos a normalizar cosas que para nosotros las mujeres son normales y que para los hombres y mucha gente, digamos, con lo que nos han enseñado de toda la vida, no lo son tanto. Que es normal que a una líder, a una lideresa o a un líder hombre se le quiebre la voz en un discurso y que empecemos a valorar esas cosas también como un factor que nos atrae para elegir a esa persona digamos, para liderar. Entonces yo sí espero que esto por lo menos nos haga entender que hay otro tipo de retos que no son solo el reto de la guerra, digamos, o el reto de una gestión fuerte, que nos permitan por lo menos un voto más consciente. Veo, mano, no sé si quieres agregar algo adicional. Sí, yo quería añadir una cosa adicional, un poco a los comentarios de Héctor. Yo creo que, y creo que es algo que es percibido por muchos hombres heterosexuales, que el feminismo es como una amenaza al hombre, y yo no creo que hay que interpretarlo así. Es decir, yo creo que el feminismo no es lo contrario del machismo. Yo creo que el feminismo, el enemigo del feminismo es el patriarcado. Y el patriarcado nos afecta a todos, nos afecta también a los hombres, por justamente lo que decía Héctor, ¿no? Nos afecta porque a los hombres se nos cría o se nos educa para ser de cierta manera, para hacer ciertas cosas. Entonces yo no creo que hay que, eso me gustaría enfatizarlo como hombre, que el feminismo no es necesariamente una amenaza para el hombre, es una amenaza para el patriarcado, y el patriarcado nos afecta a todos. Gracias, me encanta porque sí me aclaras, no lo tenía claro, los extremos. Gracias, Sergio. Yo también agregaría que justo esta mañana estaba viendo un programa con Fernando Enrique Cardoso sobre la crisis y le preguntaban qué creía que iba a pasar después de esto. Y él decía, pues miren, después de la crisis del 29 y de la Primera Guerra Mundial y la salida fueron los fascismos, ¿no? La salida fue
el fascismo. Ahora se instaló el fascismo porque no hubo líderes ni hubo discursos que le propusieran al mundo una manera de organizarse, de reordenarse, más allá de la salida esta del control aparente de los ejércitos, la muerte y la guerra, que es con lo que vienen conviviendo hace 5.000 años, y lo único que ha producido es desastre y muerte, pero siguen insistiendo. Y entonces él decía, pues la pregunta es, ¿dónde se están construyendo los nuevos discursos y los nuevos liderazgos que van a sacar el mundo hacia otro lado? Bueno, la invitación es a que pensemos que los nuevos liderazgos realmente las mujeres parimos hombres y mujeres, así que es muy difícil pedirle a una mujer que se sesgue solo hacia los unos o los otros. Quien ha establecido matar mujeres o hombres es desde Abraham el patriarcado, al que los hijos son como los corderos. También decía Héctor que tiene necesidad un poco de permitirse las cosas más livianas, más emocionales, hasta comer verduras. Le recuerdo, léase Paisajes de la Biblia y los libros sagrados para usted ver cómo Dios veta a Caín por producir ramitas y pendejadas y lo que le gusta es el que le trae el animal muerto. O sea, estamos cargados de unos significados perversos desde hace miles de años y por eso la agricultura no importa. Pero yo creo que hay la posibilidad de avanzar entre hombres y mujeres porque el patriarcado nos jodía a todos y creo que la economía del cuidado, el estado del cuidado, la ética del cuidado, liderazgos influyentes como los que las mujeres estamos acostumbradas a desarrollar pueden ser bastante importantes y una alternativa para salir más allá de los fascismos que seguramente están al mundo. Gracias a todos. Tenemos muchas preguntas. Yo quisiera darles espacio para responder un par. Voy a juntarlas porque me parece que son clave y recogen algo además de los que ustedes han señalado y es, uno, hablamos nuevamente, hay mucho énfasis sobre la narrativa, es decir, cómo muchos están de acuerdo con la propuesta de Sergio inicial donde dicen, pues efectivamente, la ciencia, por ejemplo, es un discurso pues muy masculino, como este uso del lenguaje basado en la ciencia y en los, digamos, como en el tema de las pruebas científicas, el de la tecnología, también esta reflexión que hacía Sergio de cómo muchos están usando la tecnología y eso se puede identificar a veces también con una cosa más masculina y ahí nos preguntan cómo reemplazar y cómo proponer nuevos lenguajes frente a eso. Hemos hablado del cuidado, pero un poco buscan aquí en las preguntas como ir un poquito más allá. Y otra que me parece clave y es cuál es el papel de las mujeres y la comunidad LGTBI, creo que lo propuso Héctor en un momento dado en este contexto, porque también recibimos dentro de los comentarios, esto no es un tema solo de femenino, masculino, sino de género, y eso, digamos, ahí hay un contenido que yo creo que vale la pena que ustedes recojan y revisen de pronto entre sus perspectivas. Entonces, les dejaría a cada uno nuevamente en el mismo orden una ronda corta. Estamos ya sobre las 12:29, pero creo que nos podemos extender un par de minutos para terminar de responder estas preguntas y luego dar final a la charla. Así que le doy la palabra a Sergio. Bien, excelente esas preguntas, me encantan. Uno es aclarar el tema de la... En ningún momento yo diría que la ciencia es un tema de hombres o algo así, ¿no? O sea, más bien, porque de hecho, si uno escucha ese discurso de Angela Merkel, ella justamente apela a la ciencia, ¿no? Yo creo que lo que yo me refería es más ese discurso del Big Data, de la tecnología, más es de hombre, es como esta idea de la fe ciega en la tecnología, como que va a haber un aparato o una app, ¿no?, que nos va a llegar a solucionar el problema. Yo creo que ese es el problema de fondo. La ciencia no es el problema, es la manera de hablar de la fe ciega en la tecnología, la fe ciega en unos datos, que la gestión de datos, por ejemplo, es lo que nos va a salvar ahora del mundo. Creo que eso es lo que hay que cuestionar. Yo creo que se puede usar, hay que usar la ciencia de manera que, pero la ciencia no per se en abstracto, sino cómo hacemos que la ciencia se use para las necesidades ciudadanas. Yo creo que ahí es donde uno podría tal vez decir, o ver una especie de liderazgo femenino, que es como justamente si uno ve cómo Angela Merkel usa ese discurso de la ciencia, pero no es una ciencia dura y abstracta, sino es una ciencia aplicada a las necesidades de las personas. Creo que eso es importante. Y de acuerdo, yo siento que también hemos tenido una conversación aquí muy binaria entre hombres versus mujeres, y creo que el mensaje, creo que es la partida, y creo que ese es es la manera de enganchar a una discusión, pero también creo que en esta discusión hemos intentado ir más allá
más allá de pensar que esto es de hombres o mujeres, sino que esto es un tema de ética, ¿no? Hablamos de la ética, del cuidado, o sea, o Beatriz hablaba de ciertas habilidades. Entonces, ¿cómo pensamos en esas ciertas habilidades que se pueden desarrollar, que a lo mejor han estado asociadas a la mujer, al género mujer por un tiempo, pero que ahora tenemos que repensar, y repensar dentro de un binario en el que, dentro de una sociedad que no es solamente binaria, sino que puede haber diferentes expresiones de género. El punto aquí es cómo aprendemos de esas habilidades que hasta ahora han estado en manos de mujeres, pero que seguramente en el futuro van a estar también, ojalá, pues puedan ser usados por otro tipo de personas. Yo con todo aprecio le cedo el turno a Beatriz para que ya Te oí muy bien. Yo tampoco te oí. ¿Soy yo para que yo hable? Venga, yo aprovecho y tomo esa oportunidad para pegarme a lo que dijo Sergio y es, ojo, antes de esta crisis y de hecho en las elecciones de Trump lo tengo muy claro y de Boris Johnson en el Reino Unido, el tema de la ciencia era el demonio. No volvamos a oír a los expertos, no queremos saber de los expertos. El Brexit fue, ya me cansé de oír a los expertos diciendo, no, entonces un poco la ciencia y los expertos estaban subvalorados hasta antes de la pandemia. Y en la pandemia, y yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio en eso, yo creo que volvemos a valorar la ciencia como, digamos, y el expertise en ciertas, más allá del Big Data y todas las otras cosas que le tengo pánico, pero oigan, el Big Data pasó hace rato nos siguen, ¿me entienden? Entonces eso ya pasó. Pero digamos que yo siento que la ciencia volvió a tomar una relevancia para informar la política pública y la decisión pública, que me parece muy importante porque especialmente en algunos países había estado realmente subvalorada. Y lo otro es que estoy totalmente de acuerdo, la idea no era hacer una conversación binaria, yo hablé mucho de las habilidades porque creo que son habilidades para que desarrollemos todos y todas en cualquier expresión de género y creo que eso es parte de lo importante, pero también sería muy interesante pensar si vamos a salir, volviendo a la pregunta de por qué seguimos votando por los mismos, si vamos a salir de la pandemia también un poco más conscientes de que hay otras poblaciones a las que hay que hablarle, que hay otras poblaciones por las que queremos poder votar, que digamos que queremos que esto también genere unos espacios que amplíen no solo la narrativa, sino la participación, por ejemplo. Creo que perdimos a Beatriz y yo voy a aprovechar que no está para hablar un minutico sobre lo que estoy oyendo y es, yo creo, alguien pregunta, la persona que preguntó, ¿cuáles serían esas nuevas narrativas que nos conduzcan hasta allá? Yo creo que de lo que hemos hablado también se ha permeado para mí que es una narrativa de corresponsabilidad. Tú lo mencionaste, Beatriz. Yo creo que de verdad debemos hacer conciencia del impacto que tiene todo mi ser, o sea, toda mi expresión desde de todo tipo, el impacto que tiene en mí y en otros. Y el tema de corresponsabilidad y la autorregulación yo creo que son fundamentales, pero hay un tema que trajiste que me parece clave, que yo creo que todavía no hemos logrado resolverlo, es el tema del bien común. El bien común tiene varios niveles, pero el bien común para mí representa una visión de país a mediano y largo plazo en donde realmente todos podamos vivir en un país con oportunidades, un país en paz, o sea, yo creo que el bien común todavía para mí no está muy bien. O sea, ahorita en este momento estamos hablando del bien común de cuidar a las personas, sobre todo los más vulnerables, a sobrevivir esto, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa con un bien común más allá? Que ahí es donde podemos empezar a reevaluar la economía, podemos empezar a reevaluar las otras narrativas que en el fondo pues tienen muchos conflictos en sí mismas. Entonces, bien, eso es lo que quería decir. Gracias. Volvió Beatriz. Esta vida virtual es terrible, de repente no los oía, no los veía, pero bueno, ya volví. Creo que ya dieron respuesta a las preguntas, entonces pues creo que siento las 12:35 y para respetar, digamos, el tiempo no solo de los panelistas, sino también de nuestros participantes, pues es momento de cerrar. Yo sobre todo le quiero dar las gracias a los participantes que nos acompañaron durante todo este tiempo, un montón de gente conectada, los invitamos a partir de esta conversación seguir usando el hashtag que les propusimos. Liderazgo post pandemia, lo tenemos en nuestras redes sociales y acompañarnos a todos nosotros también en estas conversaciones de
liderazgo que, como ya lo mencionaron Sergio y Beatriz, pues pasan en las redes. Carmenza también ha sido muy activa, entonces los invitamos también a acompañarnos. ¿Sí? Les pedimos también que nos dejen saber sus comentarios. Para nosotros es muy importante saber qué les funciona y qué no les funciona de estos espacios, así que les estamos dejando un link en este momento en el chat para que ustedes nos ayuden respondiendo pues una encuesta muy breve, muy sencilla, pero que nos va a permitir a nosotros seguir mejorando en los espacios. También vamos a tener, para los que algunos estaban preguntando en las redes y en los chats, si vamos a tener esta conversación grabada, la tenemos grabada, estará disponible en la página de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Creo que también aquí en el chat nos van a poner la página para que más adelante, si ustedes quieren no solo revivir el espacio, sino probablemente compartirlo, lo puedan hacer. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Carmenza, fue un gusto conocerte y haber visto tus posiciones. Beatriz, mil gracias. A Sergio por habernos picado la lengua a través de sus comentarios en Twitter y habernos traído aquí. Y a Héctor por participar con su visión, que creo que también fue muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos en los próximos eventos que tengamos, no solo el CIDER, la Escuela de Gobierno, sino también Educación Continua con otras temáticas de la universidad. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde a todos. Gracias. Gracias Beatriz, gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz. Chao, gracias. Chao.